quiere proyectar un sistema de fundaciones a esfuerzo axial de 2000 kilonewton y momento flector de 320 kilonewton, ¿no? Vamos a suponer que son las cargas que un pilar transmite, ¿no? Ya cargas de diseño debidamente ponderadas, y se hizo este sondeo de suelo donde se encontró nivel freático a 3 metros de profundidad. De ahí tenemos un estrato arcilloso, ¿no? De 8 metros. Aquí tenemos los datos de la arcilla. Con sus respectivos pesos específicos. Aquí tenemos el pilote. Vamos a diseñar un sistema de fundación a 16 metros de profundidad, penetrando 8 metros, ¿no?, en estrato arenoso con estas características: peso específico, ángulo de fricción y SPT son dados. Y vamos a iniciar considerando primeramente cuál sería la capacidad, ¿no?, de un solo pilote. Vamos a empezar evaluando si apenas un pilote sería suficiente, ¿no?, para resistir a estas cargas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un trecho de resistencia por fricción en arcilla arriba del nivel freático, otro trecho de fricción abajo del nivel freático y otro trecho de fricción en el estrato arenoso. Bueno, entonces aquí este es algo que no se debe hacer, pero por ejemplo de simplicidad de ejercicio se está adoptando que la resistencia al corte de la arcilla no drenada es de la cohesión dividido por 2, ¿no? Pero el método ideal de hacerlo es esto, ¿no? Es como les había dicho a través de esos ensayos que vieron ayer en el laboratorio. Bueno, entonces habíamos visto el método alfa para determinar, ¿no?, la capacidad de fricción, ¿no?, en estratos arcillosos para un valor de alrededor de 37.5 kilonewton por metro cuadrado de Cu. Estaríamos aproximadamente con 0,42, ¿no? Perdón, aquí estamos con 0,04, mejor dicho. Entonces estaríamos con un valor menor a 0,2, por lo tanto adoptamos para alfa un valor de 0,55. Se hace la verificación de la relación entre SU y presión atmosférica de 100 kilonewtons por metro cuadrado, da 0,75. Si SU sobre PA es menor de 1,5, entonces alfa es igual a 0,55, ¿no? Si SU sobre PA menor a 2,5, entonces se tendría que hacer una corrección al valor de alfa, como
SU es inferior a 2,5, entonces SU queda con ese valor de 0,55. Entonces, habiendo determinado SU y alfa, podemos determinar el valor de QS, que sería 0,55 por 37,5, que nos da un valor de 20,625 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, la fuerza que se desarrollará, prácticamente aquí el valor, ¿no? Tanto arriba como abajo se mantiene inalterado. Entonces, la resistencia por fricción en esos 8 metros de longitud estará dada por QS, en realidad aquí sería QS minúscula, veces el área de piel, ¿no? O área perimetral, que sería pi por el diámetro del pilote veces L. Aquí, conforme decía en el enunciado, ¿no? Vamos a adoptar para el diámetro del pilote un diámetro de 80 centímetros. Entonces aquí la resistencia de punta, ¿no? Perdón, la resistencia por fricción sería la tensión veces pi, veces el diámetro del pilote, veces la longitud, que son 8 metros. Entonces con eso tenemos que cada pilote resiste 414.8 414.8 kilonewtons. Aquí habría que hacer una corrección de descontar el primer metro y medio, ¿no? Ya que la norma dice que el primer metro y medio, en el primer metro y medio no se toma en cuenta la resistencia de cohesión. Pero para efectos de dimensionamiento vamos a hacer una estimativa. Ya en un proyecto final se tendría que hacer esa corrección. Bueno, aquí ya se hace esa corrección, como les digo, donde la resistencia real estaría dada por la resistencia del pilote menos alfa veces QS veces ese metro y 50. Entonces, con eso tendríamos la capacidad de 383 kilonewtons por fricción en el estrato arcilloso, ¿no? De acuerdo a este acápite de la norma AASHTO LRFD. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es determinar cuál sería la contribución, ¿no?, de arena en la resistencia por fricción del pilote. Con ello tendríamos que QS es igual a beta veces sigma prima entre 0,25 y 1,20 m. Para valores de penetración mayores a 15, beta es dado como 1,5 menos 0,135 raíz de z. Esta fórmula
aquí como son fórmulas americanas, Z tendría que estar en pie. Entonces, para entrar directamente con metros, multiplicamos Z por 328. ¿Cómo lo hacemos aquí en esta ecuación de abajo? Ese 328 es simplemente para convertir dentro de la raíz cuadrada de pies, perdón, de metros a pies, ya que estas fórmulas están definidas para entrar con Z en pies. ¿Ok? Z, aquí en este caso, va a ser la profundidad media del pilote que entra en el estrato arenoso. En este caso sería la mitad, ¿no? Que sería 4 metros más 8, serían 12 metros. Bueno, entonces el cálculo de la presión vertical efectiva para poder calcular la capacidad por fricción de mi pilote estaría dada por este peso seco de 17 por 3 más el peso de arcilla saturada menos el peso de agua, ¿no? Para calcular tensión vertical efectiva, veces la longitud, que aquí en este caso sería de 5 metros, más el peso específico aquí de la arena, menos el peso del agua, veces la longitud promedio del piloto. También la tensión vertical efectiva para capacidad por fricción en suelos arenosos, siempre la tomamos trabajamos con la tensión vertical efectiva media, ¿no? Entonces aquí tendríamos que calcular también si esta profundidad es de 8 metros, entonces tendríamos que calcular la tensión vertical efectiva también aquí a 4 metros. Con eso obtenemos una tensión vertical efectiva del orden de 130 kilonewtons por metro cuadrado. Como nuestro SPT aquí es de 12, la normativa dice que para N60 menor a 15, podemos calcular beta a través de esta relación. N60 sobre 15 veces 1,5 menos 0,135 veces 3,28 veces Z, ¿no? Donde Z también sería que sería nuestros 12 metros. Entonces, sustituyendo, obtenemos un valor para beta de 0,522. Y la resistencia por fricción sería beta veces sigma prima B con beta no menor a 0,25 ni mayor a 1,20. Si estamos fuera de este intervalo, tomamos el intervalo menor o el intervalo mayor. Entonces ahí beta vale 0,522 y la resistencia por fricción por metro cuadrado sería de 67,86 kilonewtons, ¿no? Para calcular la resistencia total por fricción, multiplicamos ese valor de QS por el área superficial del pilote, que sería pi veces el diámetro del pilote veces la longitud, que aquí en este caso también sería de 8 metros, ¿no? Entonces, sustituyendo, obtendríamos una resistencia de 1227,97 kilonewtons. Entonces, esa sería nuestra resistencia por
fricción en el trecho arenoso. ¿Ok? No sé si están acompañando, si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Se debe hallar. ¿Aló? Sí. A ver, aquí, aquí no. Sí, no, este es un error de cálculo. Es 0, es por 8 metros. ¿Ok? No había visto eso. Gracias. No había visto ese detalle. Creo que esto se restó porque este ejercicio inicialmente lo había hecho todo con arcilla. Y como en arcilla se tiene que restar el diámetro inferior también, esto sería válido para estrato en arcilla. ¿Ok? En estrato arcilloso se descuenta un diámetro también en la punta. Pero como estamos en estrato arenoso, no lo, al parecer me olvidé de corregirlo. ¿Ok? Entonces es por 8 metros en sí. Su longitud, entonces, ¿cuánto sería, ingeniero? Disculpe. 8 metros, 8 metros. En caso, si estuviésemos en arcilla, al final del pilote se le resta un diámetro. Pero esto es estrato arenoso, entonces quedan solo los 8 metros. ¿Ok? Entonces, ingeniero, también se debe hallar el QS, que es la resistencia de fricción para cada estrato, ¿no? Si tuviésemos 10 estratos, tendríamos que calcular resistencia por fricción para 10 estratos, para los 10 estratos. ¿Ok? Sí, sí, perfecto, ingeniero. Pero el proceso es repetitivo, ¿no? Cuando cambian los estratos, cuando cambia de arena a arcilla, ¿no? Arena, arcilla, y tendríamos que estar así repitiendo este método las veces que cambia el suelo. ¿Ok? Ok, Bueno, entonces aquí estos valores que hemos encontrado, ¿no? De QS en estrato arenoso, que fue este valor de 383 kilonewtons en arcilla, ¿no? Y en arena fue de 1227 kilonewtons. No los podemos comparar directamente a la solicitación, ya que tienen que ser minorados, ¿no? A través de unos factores de minoración que la norma, ¿no? En el caso de pilotes perforados, dice que se deben aplicar factores de minoración de resistencia que deben ser de 0,45 en el caso de estratos arcillosos y 0,55 en el caso de estratos arenosos, ¿no? Entonces, ahí la resistencia total, ¿no? En arena sería 0,45 veces la capacidad por fricción del estrato arenoso, más 0,55 veces la capacidad por fricción del estrato arenoso, ¿no? Esto es, perdón, arcilla y esto es arena. Entonces nosotros estaríamos en esos 16 metros de pilote con una capacidad nominal de 644,18 kilonewtons. Falta ese valor sumar, ¿no? Eh, la resistencia de punta del pilote. Aquí, según la norma ASHTOL-RFD, en suelos granulares, presenté varias fórmulas, ¿no? En la clase anterior, pero ya la nueva versión 2010, que fue la que le subí, ¿no? De la ASHTOL-RFD, la clase anterior,
La capacidad de punta puede calcularse como siendo 57.5 veces N60, donde N60 en caso de SPT menor a 50 y N60 veces PA sobre sigma prima B veces 0,8 sigma prima B debería ser acá, para el caso en que N60 es mayor a 50. Como estamos aquí con el caso de que nuestro SPT es de 12, entonces vamos a emplear esta ecuación. La PA es la presión atmosférica que vale 100 kilonewtons por metro cuadrado y debemos calcular sigma prima B en la punta del pilote caso estuviésemos con la otra situación, ¿no? Entonces la capacidad de punta de mi pilote, P, va a ser 57.5 veces el valor de CPT, que nos da un valor de 690 kilonewtons por metro cuadrado. La capacidad total sería UP veces AP, que es el área de la punta del pilote, que nos da un valor de 346.83 kilonewtons. De igual manera, ese valor debe ser minorado de acuerdo a la normativa AASHTO por un factor de 0,55. Entonces ya la capacidad nominal de punta de mi pilote sería de 0,55 por 346, que nos da una capacidad de punta del pilote de 190.76 kilonewtons. Entonces, con eso tenemos que sumar estas dos fracciones ya minoradas, ¿no? Que sería mi capacidad total por fricción y mi capacidad de punta del pilote. Entonces la capacidad nominal total del pilote estaría dada por la suma de QS más UP. Entonces la capacidad nominal del pilote será de 834.94 kilonewtons. Y aparte de eso, en esas cargas estamos aquí diseñando, ¿no? Un pilar donde las cargas están a nivel superior del pilote, ¿no? P y M. Entonces a esa capacidad nominal del pilote debemos restarle el peso propio del pilote, porque también debe ser transmitido al suelo, ¿no? Entonces aquí el peso propio del pilote va a ser los 16 metros del pilote por el área del pilote. Aquí está 2 veces repetido 16. Prácticamente sería el área del pilote, que es pi veces el diámetro del pilote al cuadrado sobre 4, veces la longitud del pilote, veces el peso específico del hormigón, que es de 25 kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Entonces, el peso propio del pilote es de 201 kilonewtons. Y este valor, según la AASHTO, debemos ponderarlo por 1,25. Como es una acción, aunque sea de peso propio, pero es una acción, lo incrementamos, ¿no? Entonces, el peso propio del pilote ya mayorado sería de 251.25 kilonewtons.
Entonces, de estos 834 kilonewtons, que es la capacidad del pilote, 251 kilonewtons van a ser destinados para simplemente transmitir al suelo el peso de mi pilote. Entonces, la capacidad efectiva del pilote sería de 633.94 kilonewtons, descontando su peso propio. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Con respecto a la resistencia de punta, otra vez, va a disculpar, Fabi. Con respecto a la resistencia de punta, ingeniero, siempre se analiza con respecto al último estrato, ¿no? Sí, siempre la capacidad de punta, la tomamos, como es el nombre, ¿no? La capacidad al nivel de la punta. ¿Ok? Sí, ok, ingeniero, gracias. De nada. Sí, exacto. Ahorita estamos solo con la capacidad de un pilote. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora comparar esta capacidad de pilote con las acciones externas que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos una carga de proyecto de 2.500 kilonewtons y para saber el número de pilotes que necesitamos, dividimos, ¿no?, la carga total de proyecto que está transmitiendo el pilar por la capacidad líquida, ¿no?, del pilote. ¿Por qué capacidad líquida? Tenemos que descontar del peso propio del pilote. Entonces, haciendo esta cuenta de la carga axial, ¿no?, que llega a la fundación por la capacidad efectiva, nos da 3.94 pilotes, ¿no? Entonces, esto iría si no tuviésemos el momento flector, pero como tenemos momento flector y además no hemos tomado en cuenta, ¿no?, el peso propio del cabezal todavía, entonces esto se puede hacer por tanteo, ¿no? Podemos, eh, entonces, podemos adoptar 2, 3, 4 pilotes más, ya eso con la experiencia uno va cada vez, digamos, haciendo menos iteraciones, eh, pero podríamos adoptar, ¿no?, para absorber esos efectos de peso del cabezal y el momento flector que está actuando, podríamos adoptar como un punto de partida 2 pilotes más, ¿no? Es decir, 6 pilotes. ¿Ok? Aquí vamos a asumir en base a eso, no sé si aquí lo digo, vamos a asumir este cabezal. Si tenemos un modo práctico de diseñar fundaciones es localizar los pilotes a 3 diámetros. Por lo tanto, tendríamos 240. Y aquí se ha adoptado 1,20 m. Ok, este sería el diseño del cabezal de los pilotes. Entonces tendríamos 720 de longitud en una dirección y 480 en la otra, ¿no? Aquí estamos usando el criterio de separación entre pilotes del orden de 3 diámetros. ¿Ok? Entonces ahí el peso del cabezal sería 1,25 porque lo magnificamos también. Este es un factor de ponderación.
como usamos en pilotes. Por 720 sería la longitud total del pilote, 480 la otra dimensión, y por 1 metro estamos asumiendo una altura de cabezal de 1 metro, y 25 peso propio del hormigón, ¿no? Kilonewtons por metro cúbico. Eso me da un valor de 1080 kilonewtons, que sería el peso del cabezal. Y el momento flector lo podemos tomar en cuenta usando el principio de cabezal rígido, donde Rn es la carga axial total, es decir, tendríamos que dividir, ¿no?, esta carga entre los 6 pilotes y sumarla a la acción, ¿no? Qn, capacidad, el número de pilotes, perdón. My, momento que actúa, si tenemos aquí nuestros ejes X y Y. My, momento en torno de Y. Y Mx sería el momento flector en torno de X. Y Xy es la distancia del centro de gravedad de los pilotes a cada pilote. Aquí, como tenemos simetría, es decir, desde nuestro plano de simetría, XY sería la dirección de estos pilotes. Podemos tomar negativo para un lado y positivo para el otro lado en relación al eje de simetría. Entonces, aquí los dos pilotes centrales, XY sería 0. Los dos pilotes laterales serían negativos, y estos otros dos pilotes de la derecha serían positivos, ¿no? Y en la otra dirección también se hace lo mismo en relación al otro eje de simetría. ¿Ok? Entonces voy a parar por aquí. Vamos a hacer el intervalo de 5 minutos y ya les mando el link para ver la segunda parte del ejercicio y algunos otros comentarios finales. ¿Ok? Entonces ya les mando el link